Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí estoy para traerles un tema de matemática. Esta vez vamos a hablar acerca de la lógica matemática y qué son las tablas de verdad, además de cómo se puede calcular el valor de verdad de cada una de ellas. Entonces, iniciamos. La lógica matemática lo que busca es precisamente describir cuál es el valor de verdad que tiene una proposición. ¿Y qué es una proposición? Una proposición es simplemente una frase, una oración de la cual se puede decir si es cierta o es falsa. Por lo tanto, las preguntas y las exclamaciones no pueden ser entonces proposiciones, porque si yo digo, por ejemplo, cierra la puerta, a alguien, pues esa persona no puede deducir si lo que yo estoy diciendo es verdadero o falso, no se puede describir eso. Lo mismo si yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? Yo no puedo decir que eso sea verdad o sea mentira, que sea verdadero o que sea falso. Existen proposiciones simples, que son sencillas, por ejemplo, el cielo es azul, y existen proposiciones compuestas, donde yo puedo decir, por ejemplo, el 4 es un número par y el 3 es un número impar. Ahí tendría yo dos proposiciones simples que sería la primera, el 4 es un número par y la segunda, el 3 es un número impar. Ahí tendríamos dos proposiciones unidas por algo que se llama conectivo lógico, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sería eso de conectivo lógico? Es básicamente una palabrita que nos ayuda a nosotros a unir dos o más proposiciones que sean simples. Acá. Vamos a decir, eh, el 4 es un número par. ¿Listo? Tenemos entonces esa frasecita, el 4 es un número par, y vamos nosotros a descubrir si eso es verdadero o es falso. Obviamente es verdadero, el 4 es divisible entre 2, por tanto es un número par. Entonces cuando nosotros tenemos esto, lo podemos negar. ¿Cómo quedaría esto negado? Muy simple. Yo escribo el 4 no es un número par. Y entonces esa también será una proposición negativa, pero que es falsa, porque ya sabemos que el 4 sí es un número par. Para representar el no dentro de lo que es la lógica matemática, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, este símbolo que acabo de escribirles aquí. Voy a hacerle un zoom para que lo vean mucho mejor. También podemos utilizar el simbolito que representa a la ñ en la parte de arriba. El que distingue a la ñ de la n, precisamente ese simbolito que va arriba, también lo podemos utilizar para indicar el no. ¿Ya? Donde yo decía, y el 3 es un número impar. De esta manera tenemos dos proposiciones con un conectivo lógico. Aquí tenemos la primera, la voy a resaltar, y acá tenemos la segunda, que la voy a resaltar, o la voy a escribir mejor, de color rojo. En la mitad nos estaría quedando, ahí resaltado en verde, lo que es el conectivo lógico y. Existen cuatro conectivos lógicos. Entonces empecemos con lo que llamaremos conjunción. La conjunción es precisamente la que utiliza como conectivo lógico el y. Las proposiciones se representan además con letras minúsculas y por convención empezamos desde la letra P. Es lo común que se hace desde la letra P. Entonces tendremos P, Q, R, S, etc. Y aquí voy a colocar entonces para la P, la voy a dejar así en rojo, voy a colocar que la P será el 4 es un número par. La Q será el 3 es un número impar. Y el conectivo lógico, voy a colocarlo como CN, será entonces I. Voy a decir que esta es P, que acá es Q, y acá va a estar la combinación de las dos utilizando la conjunción.
Este simbolito, que parece una V girada 180 grados, es el que representa la conjunción o la letra Y, ¿no? ¿Cómo distribuimos entonces nosotros en nuestra tabla de verdad los valores? En la primera columna vamos a colocar la mitad verdaderos y la mitad falsos, de esta manera. En la siguiente columna vamos a colocar la mitad de lo que hayamos colocado en la columna anterior. En este caso, como colocamos dos verdaderos, pues la mitad será 1. Entonces colocamos uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. Y ya tenemos nuestra tabla armada. Si tuviéramos más de dos eh, proposiciones simples en una proposición compuesta, lo que tendríamos que hacer es seguir dividiendo a la mitad para la siguiente. Entonces, si tuviéramos 3, supongamos que aquí no tuviéramos esto, vamos a quitarlo y vamos a decir que tenemos la R como tercera proposición simple. Entonces, ya aquí la cosa cambiaría porque ya no hay solo 4 combinaciones o permutaciones que podemos hacer. Tendríamos muchas más. Tendríamos entonces que calcular cuántas son. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple. Simplemente vamos a agregar otras. ¿Y cuál va a ser la formulita que nos va a ayudar para esto? Nosotros tenemos que escribir muy simple. Vamos a escribir 2 a la n. ¿Qué es n? N es la cantidad de proposiciones que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, como tenemos 3, será 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. 2 por 2 por 2 da 8. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Construir 4 más de estas que ya tenemos acá. Ya primero la mitad de verdaderos y mitad de falsos. Entonces sería de esta manera 4 verdaderos y tendríamos acá 4 falsos. Entonces, finalmente, vamos a ir reduciendo a la mitad. Entonces, como tenemos 4 verdaderos, en la siguiente tendremos solamente 2 verdaderos y luego 2 falsos. Nuevamente 2 verdaderos y luego 2 falsos. Y finalmente para nuestra tercera columna sería la mitad de la anterior. O sea que si tenemos 2 verdaderos, acá solo será la mitad, un verdadero. Y vamos a ir entonces alternando verdadero, falso. Y así tenemos nuestra tabla construida. ¿Qué nos haría falta? Pues obviamente agregar una nueva columna que nos permita a nosotros ya armar lo que tenemos que armar en cuanto a lo que es agregar conectivos lógicos y resolver pues nuestra proposición compuesta. En la conjunción, la única forma de que todo sea verdadero va a ser cuando ambas son verdaderas. De resto, todas son falsas. Entonces, ese es el concepto que tenemos que aprendernos. ¿Listo? Tenemos que aprendernos que solo es verdadero si ambas son verdaderas. Eso para la conjunción. Y así podemos construir nuestra tablita sin mayor inconveniente. Listo. Vamos entonces a hacer otra tablita ahora para lo que es la disyunción. ¿Qué sería la disyunción? Sería utilizar entonces la O. ¿Cómo quedaría nuestra frase? El 4 es un número par o el 3 es un número impar. De esa manera, entonces vamos a nosotros cambiar también el símbolo de aquí y ese símbolo ahora sí va a ser el que parece una V, o sea, este de acá. ¿Listo? Es como una V mayúscula. Y entonces, ¿cuáles son los resultados para este caso en nuestra tabla de verdad? Aquí vamos a tener algo totalmente distinto al anterior. Vamos a tener que siempre va a ser verdadero a menos que ambas proposiciones simples sean falsas. Entonces, en ese orden de ideas tendremos verdadero, verdadero, verdadero y aquí falso. Ahora vamos a mirar la tercera, la cual se llama implicación. Entonces vamos a colocarla por aquí y vamos a decir implicación. ¿Listo? Ahí la tenemos. ¿Cómo se escribe en texto normalmente la implicación? Vamos a tener un sí, un condicional, una frase, seguida luego de un entonces y otra frasecita. Por ejemplo, yo digo, si tengo dinero, entonces podré ir a la playa. Entonces tendremos esta flechita. Vamos a organizar un poco mejor para que se vea más estética nuestra tabla. De esta manera.
Así lo tenemos. Entonces, ¿cuándo es verdadero y cuándo es falso? Resulta que para la implicación va a ser falso solamente cuando sucede lo de la segunda fila, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. De resto, estaremos manejando informaciones verdaderas solamente. Doble implicación, normalmente, ¿cómo la encontramos? La encontramos de esta manera. Tenemos una frase seguida de unas palabritas que van a decir sí y solo sí. Y luego viene otra frasecita. Por eso los puntos suspensivos que les coloco ahí. Sí y solo sí y la frasecita. ¿Y cómo vamos a encontrar la forma fácil de aprendernos esta? Pues muy sencillo. Primero miremos cuál es la simbología. Si para implicación teníamos una flechita señalando hacia un lado, si hablamos de doble implicación, entonces vamos a tener una flechita señalando a ambos lados. ¿Listo? De esta manera, a derecha e izquierda. ¿Y cuáles van a ser nuestros valores de verdad? Pues muy sencillo. Tenemos que recordar lo que es aquella ley de los signos que utilizábamos en matemáticas para multiplicación y para división, donde decíamos que si los signos eran iguales era positivo y si los signos eran diferentes nos daba negativa la multiplicación, por ejemplo. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Llamemos positivo al verdadero y negativo al falso. Entonces, si tenemos dos verdaderos, o sea, dos positivos, nos va a dar positivo, o sea, verdadero. Si tenemos símbolos distintos, verdadero y falso, o sea, positivo y negativo, nos va a dar negativo, o sea, falso. Y lo mismo sucede con este. Falso y verdadero sería como negativo y positivo, entonces tendríamos también falso. Y al final tenemos falso y falso, o sea, sería como tener negativo por negativo, lo que nos daría positivo. Entonces, positivo sería un verdadero. Entonces, repasemos cuáles son los conceptos. Conjunción. Tenemos que en la conjunción solo será verdadero si ambas son verdaderas. Eso es lo que nos tenemos que aprender. Para la disyunción será falso solamente si ambas son falsas. Para la implicación tendremos que será falsa solamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y tendremos para la doble implicación que será dependiendo de si son iguales o diferentes los valores de verdad de cada una de las proposiciones, recordando siempre la ley de los signos matemáticos para la multiplicación. Entonces, si son iguales, será verdadero, como aquí y acá, y si son diferentes, será falso, como en estos otros dos. De esa manera tenemos entonces ya definido cómo funcionan las tablas de verdad para todas estas. Nos falta hacer la de la negación y solo necesitamos una columna, la columna P. ¿Por qué? Porque lo que negamos nosotros es una sola proposición, o sea, la simple. Entonces vamos a colocarle el simbolito de esta manera. En este caso puede ser o verdadera o falsa, son las dos opciones que tiene. Entonces, si es verdadera, pues va a pasar a ser falsa cuando la negamos. Y si es falsa y la negamos, pues se va a volver verdadera. Es aquello que siempre hemos escuchado que una doble negación genera una afirmación. Entonces es este mismo caso. Si decimos que algo es falso y luego negamos que sea falso, se va a volver verdadero. Y así terminamos entonces con todas las tablitas de verdad que necesitábamos conocer sobre la lógica matemática. Espero que les haya gustado esta información que les traje y ya saben, suscríbanse al canal para más información sobre matemáticas, sobre tecnología y otros temas que también tratamos acá. Chao, chao.